nuestro país no se fija en que donde está el pan está la patria. No necesita presentación, es simplemente la figura intelectual dominicana en esos momentos más destacada de cara al relato hispanófilo, si se puede decir el neologismo. Y yo tengo antes de que pasemos a hablar de esto, que me parece muy buen trabajo el de esto aquí, tus acciones quedaron fenomenal, una preguntita, Iván, que yo he tenido miedo de responderme. Si recordamos los llamados ciclos históricos, por solo citar uno, la decadencia del Imperio Romano, que entre otras cosas trae el tema de que se hace algo de cultura, la comodidad, el confort, entre otras cosas, el ocio, ¿no? Y cómo Roma queda en brazos de los bárbaros. En síntesis, cuando una cultura si se quiere, se acostumbra, ¿no? Se hace más dócil, termina siempre siendo desintegrada por lo que de cara a ellos se conoce como bárbaros. Nosotros en este segundo somos la etnia que se prepara, que se planifica, 2 hijos, 3 como mucho, que tenemos un plan de vida, y del otro lado tenemos el caos total, el azar, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿se repite con República Dominicana eso que se ha dado cuando una civilización o etnia ya civilizada se encuentra con una bárbara? Gracias por la invitación, un placer estar contigo, ya que la gente quizás no recuerde, pero hace un buen tiempo nosotros hicimos una serie de programas históricos y es Bueno, algo la gente que lo recuerda, la gente lo recuerda. la historia es maestra de la vida. Todas las civilizaciones que se dedica a su élite a la corrupción y de paso su población a satisfacer pasiones, es decir, la gente se dedica solamente a pensar en ese hedonismo, esas civilizaciones colapsan. Por ejemplo, ¿cómo se retrata el colapso del Imperio Romano? Un famoso cuadro de Toussaint, donde lo que están es tomando alcohol, teniendo sexo, simplemente eso, pero con una élite política que se corrompe. ¿Qué sucede en el caso nuestro si lo miramos con Haití? Que hay otro elemento de la historia que nos enseña y es la demografía. La demografía es fundamental. Si una haitiana tiene más de 4 hijos, una dominicana tiene apenas 2, pero de aquel lado, en 27.000 kilómetros cuadrados, que eran 33.000, pero Trujillo cedió en el Tratado Dominico Fronterizo del 37, 6.000 kilómetros cuadrados, y si uno lo ve en el largo plazo, eso permitió que se zanjaran diferencias porque eran zonas, y atención con esto, San Rafael de las Caobas, Hincha, donde nació Pedro Santana, San Rafael de la Atalaya, eran zonas donde habían haitianos. Si nosotros nos fijamos que de ese lado donde hay 27.000 kilómetros cuadrados con un 2% de masa boscosa y que el río principal nace de este lado, pero tiene más población que nosotros, en 395 kilómetros de frontera, ¿qué va a pasar mientras la élite política, económica de nuestro país no se fija en que donde está el pan está la patria? La gente va a cruzar de este lado. Pero no es solamente que la gente vaya a cruzar. Hay un elemento que los dominicanos subestimamos. Y lo digo porque nosotros tampoco conocemos nuestra historia, la mayoría de nosotros.
Pero un ex embajador en Haití, que fue secretario de Interior y Policía, uno de los hombres más brillantes que han tenido nuestras Fuerzas Armadas, me comentaba: profesor, junto a un grupo de generales retirados, cuando yo fui embajador en Haití, le pedí al mayordomo de la embajada, y esto préstenle atención. Pero en la embajada dominicana en Haití. En Haití. Le dije al mayordomo: consígame a alguien que trabaje aquí. Le preguntó cuánto podía pagarle. Y después que el hombre tomó confianza, que estaba allá, un señor analfabeto, se acerca al embajador y le dice textualmente, dice el comandante Padilla, que le dijo el señor: embajador, monsieur l'ambassadeur, yo lo que sé es, aunque usted sea el embajador dominicano, que de aquí hasta Asua es de nosotros. Tú eres optimista en torno a la resolución del tema dominico-haitiano. Optimista no en términos emocionales, sino intelectuales. Entiéndase, tú vislumbras algún camino o plan mediante el cual se pueda llegar a un punto de entendimiento entre ambas naciones. A nivel general, yo diría que los amigos míos de Haití, su interés es que el problema se resuelva. Los de aquí también. Ahora, ¿cuántas personas hay trabajando para eso? Porque de aquel lado, y es mi experiencia con diplomáticos extranjeros, están desahuciados con relación a ayudar a Haití, porque las ayudas que dan se desaparecen. O por ejemplo, se construye un hospital y los pandilleros vienen y lo queman. O por ejemplo, de este lado, ¿y qué esperanza puedo yo tener si la nueva camada de la élite política no conoce el tema haitiano? Porque para conocer el tema haitiano hay que conocer la historia dominicana. ¿Qué esperanza puedo yo tener si la mayoría de esas personas ni siquiera conocen la frontera? Van a la frontera cuando necesitan un voto. Entonces ese es el problema. Todo el mundo aquí tiene que arrimar el hombro, porque lo de Haití, y es lo que nosotros no hemos querido entender, Haití no se va a mover, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Por eso cuando yo miro, porque ando el país entero, yo digo, pero la gente habla de invasión, pero yo no creo que sea necesario una invasión, porque hay lugares que yo voy aquí que no hablan español. Ya hay guetos. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de población que hay de ese grupo nacional es tal que ya no necesitan hablar el idioma del país en el cual se encuentran. Entonces, yo mis esperanzas las tengo en base a lo que yo veo que tú haces, a lo que yo veo que hacen algunas personas, pero la mayoría yo no la veo en esa actitud. Y peor aún, yo estuve recientemente, yo ando toda la frontera y ando las escuelas del país, y solamente 2 niños de bachillerato me supieron decir por qué se celebraba el 27 de febrero. Porque el tema no está solamente a nivel de la élite económica y política. Ya nosotros biológicamente estamos llamados a desaparecer. Pero nosotros, los de nuestra edad, nuestra generación, a desaparecer pronto. Pero los niños y niñas de República Dominicana están siendo formados para que ellos aprecien lo que es el país. Hey, atención, nosotros hemos invertido más de 4 planes Marshall en la educación y el 65% de esos muchachos no comprenden lo que leen. Y vamos a competir con un muchacho haitiano que sabe que si no aprende, porque el creol llega un momento en que tú y yo estamos ahí hablando creol y tenemos que utilizar otro idioma porque el creol es limitado. Pero ese muchacho aprende inglés, aprende francés, pero el dominicano
¿En qué está la mayoría de nuestra juventud? Entonces yo no tengo más esperanzas que las que yo veo en el día a día, élite política, élite económica y el ciudadano. Yo, en síntesis, yo creo que si la masa dominicana, si la masa que vota realmente asume este tema, eso obligaría a que el típico político dominicano, demagogo o populista, asuma en serio este tema. O sea, si nosotros lo convertimos en un tema electoral también, lo veo por ahí, o sea, pero que eso vaya en dos vertientes, en la parte política y en la parte empresarial. O sea, no es posible, por ejemplo, que tú me digas a mí que en el país estamos desplazando la mano de obra, pero que al mismo tiempo el que brinda el servicio, ya no solo en la construcción, sino que el que brinda el servicio en los hoteles también sea haitiano. Porque entonces, por ejemplo, la región de Punta Cana, literalmente hablando, se la estamos dejando al haitiano que construye y al haitiano que le brinda el servicio en los hoteles al turista que viene, porque se supone que el beneficio de que ese haitiano construya ese hotel es que el empleado que va a dar el servicio es dominicano. Pero cuando tú te enteras que también la mano de obra en el servicio es haitiana, entonces, literalmente hablando, tú me estás diciendo a mí que Punta Cana es de los haitianos y de la familia Reinieri. Simple. Nosotros tenemos un himno nacional que si nos fijamos bien en él, nos va refiriendo nuestra historia. Incluso, no solamente el quisqueyano, valientes alcemos, nuestro canto con viva emoción, sino que cuando dice que si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, do la guerra se vio en capotillo, la bandera de fuego ondear. Aquí hay muchos inconsultos caudillos. Lamentablemente, en nuestra sociedad, quien creyó en un proyecto desde un principio que no aceptó ni siquiera el plan Levasier de que este país podía ser libre fue Juan Pablo Duarte. Ahora, de nuevo, si yo fuese haitiano, yo estuviese en cualquier lugar del territorio dominicano. El problema son las políticas de Estado. Yo estoy preparando gente para que estén en tal sector económico. Yo estoy como Estado teniendo políticas migratorias porque yo no puedo tener en una casa diseñada para 4 a 10. Estamos nosotros teniendo política de Estado, no de un gobierno. Por eso es que el tema haitiano para mí es como una espada de Damocles, porque la geografía usted no la puede cambiar. Los haitianos seguirán teniendo 4 y 5 muchachos y seguirán pasando trabajo de aquel lado y van a cruzar de este lado, porque si van a Cuba los devuelven, si van a Martinica y Guadalupe hacen lo mismo. Pero aquí no es solo un problema del empresario, no es solo un problema del político, es un problema también de nosotros ciudadanos que nos prestamos para cualquier cosa con tal de obtener beneficios. Por ejemplo, yo sé de lugares donde cuando yo era monaguillo, que andaba, de un señor que se dedicaba a reconocer hijos de haitianos. Me comentaba el profesor Frank Moya Pons que un haitiano muestra su cédula y dice que su apellido era Bermúdez Pellerano. Sabrá Dios quién le falsificó por ahí y le puso, pero eso no es un problema solo del político de arriba, es del que está en el registro civil. Cuando estaba la campaña presidencial, que Miguel Vargas Maldonado era el candidato presidencial, en Esperanza, los que no saben dónde queda Esperanza, porque eso es otra cosa que yo me he dado cuenta. ¿Tú sabías, Aneudis,
que yo me he encontrado en inconvenientes porque me he dado cuenta de que la mayoría de los muchachos y dominicanos no conocen el país. A partir de que en un lugar que me reservo el nombre yo tenía que ser jurado para ingresar en una maestría, y yo le pregunté a alguien egresada de un colegio bilingüe del país que si sabía cuál era la capital de la provincia, María Trinidad Sánchez, y me dijo que no. Y después le pregunto a otro egresado que si sabía dónde queda San Rafael de los Llanos, San Rafael del Yuma. Y digo yo, pero ven acá. Y sigo preguntando, no conocen el país. Y en ese lugar que se llama Esperanza, porque los preparan para que iban fuera, que eso es peligroso, porque si la élite económica, los muchachos que se preparan, no se preparan con amor al país, con arraigo, esos muchachos lo que van a hacer es que van a dejar esas empresas y no van a volver. De ahí que, debo decirlo, hay varios colegios, sobre todo el colegio Babeque, que yo voy a darle charla con la señora Elmúdez y que me invita, pero la anécdota es que en esa campaña electoral, en Esperanza, hay un periodista de Santiago entrevistando, ¿y usted por quién va a votar? ¿Y cómo usted se llama? Y cuando llegan donde un haitiano para preguntarle en la encuesta, en plena campaña electoral, ¿cómo usted se llama? Y dice él con marcado acento haitiano, Miguel Valga Maldonado. Ese era el nombre con que se había conseguido registrar. Entonces, hay que tener cuidado. No es solamente élite política, élite económica. La situación con Haití implica una frase lapidaria que eso solamente lo traería así, mirándolo yo a grandes rasgos en el espacio intelectual dominicano, un hombre como Montalvo, y es, ante la encrucijada de esa situación, no es solamente preguntarle al país lo que podría hacer por ti, sino qué puedes tú hacer por el país. Bueno,